Bienvenidos a un nuevo episodio. En este episodio vamos a estar recorriendo el Camino de los Siete Lagos, que une San Martín de los Andes con Villa La Angostura. 7 son los lagos que recorre este camino: Lago Lácar, Lago Machónico, Lago Falkner, Lago Villarino, Lago Escondido, Lago Correntoso y Lago Espejo. Pero también vamos a estar recorriendo el Lago Meliquina y el Lago Espejo Chico, al cual esperamos poder llegar porque no recordamos cómo está el camino, pero es uno de nuestros lugares preferidos en este Camino de los Siete Lagos. ¿Vamos juntos a descubrirlo? En nuestro caso realizamos el recorrido de los 7 lagos de norte a sur, saliendo desde San Martín de los Andes. El primer día recorrimos hasta Meliquina. El lago Lácar es el primero de los lagos que se pueden ver en el camino. Y la primer parada la hicimos en el valle del arroyo Pilpil. Siempre mimando un poquito a la casita antes de partir y seguimos. Si no entendés este video es porque nunca fuiste copiloto. ¿Quién más viaja así de acompañante? La segunda parada del día la hicimos en el Arroyo Partido, un lugar particular. El arroyo en un momento se divide en dos brazos. El derecho va hacia el lago Lácar y de allí al Océano Pacífico, y en cambio el brazo izquierdo va hacia el lago Meliquina y desde allí al Océano Atlántico. Si quisieras, se puede realizar un pequeño sendero en el que se debe abonar un ingreso porque se entra a territorio mapuche. ¿Y ahora a dónde vamos? A Meliquina, rumbo a Meliquina. Caminando en Meliquina. ¿Cuántos kilómetros son? Al lago Meliquina. Por eso, el lago Meliquina. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos kilómetros son? Bueno, decidimos dejar el motorhome y nos vamos caminando. Creo que decía 43, ¿no? Ya fue, vamos caminando. Una casita. Ya fue.
y resulta que nos hacen señas para que frenemos. Y cuando frenamos, el chico me dice: che, tenés las llaves puestas de atrás. Las llaves. O sea, hace no sé cuántos kilómetros que venimos con la llave. ¿Quién se lo olvidó? Martín. Ahí vamos. Bienvenido, bienvenida a Meliquina. Disfrutá de estos paisajes otoñales. Segundo día recorriendo la ruta de los 7 lagos. Hoy nos despertamos en Meliquina absolutamente solos. Por la mañana Oliver tiene colegio, así que esperamos a que termine y ahora salimos hacia los pozones de Caleufu. Afri, ¿te gustó este lugar? Sí. Y es tan hermosa que me divierto. Qué bueno. Bueno, ahora seguimos camino. Oliver está en clase y tiene una materia que se llama Social and Emotional Learning y está cocinando. Y les mostramos.
Bueno, y ahora sí que terminó de hacer su clase en donde cocinaron. Contanos, Oli, ¿qué cocinaste? Turrón de Quaker. Y ahora vamos a probarlo. ¿Habrá salido rico? Yo creo que sí. Tiene una pinta. A unos pocos kilómetros de Meliquina se puede disfrutar de los pozones de Calefú, un lugar realmente soñado. No está señalizado. A 1 kilómetro de llegar aparece un pequeño cartel advirtiendo que falta 1 kilómetro, pero luego no hay más información. Solo se puede ver un estacionamiento a mano izquierda viniendo desde Meliquina. Si llegás a Casa de Piedra es porque ya te pasaste del lugar. Las bajadas para llegar son bastante empinadas, pero no imposible si vas con cuidado. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. It should have been you. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. It should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Vinimos a Pozones de Calefú, un lugar increíble y hermoso, y en el medio del camino se encontraron un árbol de manzana. Y están cosechando manzanas verdes. ¿Qué trajiste? ¡Ay, qué lindas! Manzanas. Mostrá tu cosecha. A ver, papi, la cosecha. Hacemos un postre todo. Hoy comemos tarta de manzana. Hoy, tercer día recorriendo la ruta de los 7 lagos. Vamos a estar recorriendo el lago Machónico y el lago Hermoso. ¿Vamos? Pero antes de seguir viaje, una ayudita no podía faltar. Inflar y chequear las ruedas, cargar agua y seguir. Si alquilas un auto, chequea que tenga las ruedas infladas, inclusive la de auxilio. El lago le debe su nombre a un animal común de esta zona. Machónico, en mapuche, significa páncora, que es un cangrejo de agua dulce particular de estos lugares. Y en este segundo día recorriendo la ruta de los 7 lagos, llegamos al lago Hermoso como les habíamos contado. Un spot
hermoso para disfrutar y súper tranquilo. Eso sí, tengan en cuenta que estamos recorriendo esta ruta en otoño, que no es lo mismo que recorrerla en verano, donde hay muchísima más cantidad de turistas. Para llegar al lago Hermoso es necesario desviarse de la ruta por un camino de ripio durante algunos pocos kilómetros. A ver qué cosecharon. Mini ciruelas. Y a ver la cosecha de frambuesa. Che, dale, andá vos si querés, dale. Estuvo pobre. Sí, nos matamos por la... Mirá. Es frambuesa, digo. Frambuesero. Mira, este dedo se me pinchó solamente por buscar una maleta frambuesa. ¿Listo? Día 4 recorriendo la ruta de los 7 lagos. Hoy el itinerario era recorrer el lago Villarino, el Falkner y llegar a Pichitraful. ¿Pero qué pasó? Nos pasamos el Villarino. Esto es muy clave para cuando vengan a recorrer la ruta de los 7 lagos, que tengan en el GPS establecido cada punto de los miradores más que nada, porque si no te pasa que vas por la ruta y de repente está el mirador y no te da tiempo a maniobrar. Así que bueno, hoy pasamos de largo el Villarino, llegamos hasta el Falkner, que miren lo que es, tiene una vista muy bonita, y ahora seguimos para Pichitraful. ¿No me das paso ahí? Sí. Vitamins and history books. Y ahora sí, pensábamos que habíamos pasado por el mirador del lago Villarino, pero en realidad nos habíamos salteado la cascada Bulinianco. Así que acá estamos en el mirador del lago Villarino, uno más del recorrido de los 7 lagos. Every day isn't shining like today. Beauty rising, I can say I have seen mountain highs and some valleys. Yeah, I've shouldered some baggage, felt the weight of some burdens, carried shame, cried in pain, took the lies and put them on me. I will leave it at the altar, God. I leave it at the altar.
it at the altar, God. Oh, yeah. Shining are the visions that I've seen and I've held on so tight. Turned out they were holding on me, on my skin, digging deeper. All I saw in the mirror, I had to learn. All I wanted was always there. Un lago más en este cuarto día recorriendo la ruta de los 7 lagos, lago escondido. ¿Lo ven? No se ve una goma. Lago escondido. Y llegamos a Pichi Traful, que es el brazo norte del lago Traful. Estamos adentro de un camping solamente para recorrer y estar por el día y luego ya salimos a dormir a otro lugar. En este recorrido, Villa Traful no lo vamos a ir a recorrer, ya que fuimos en varias oportunidades, pero si no conoces, para nosotros es un lugar clave para visitar acá en el sur argentino. Y así me encanta. A ver, ¿puedo intentarlo? Un segundo. Acá tengo. El ronroneo graba. A ver. SMR. Pero mami, lo Se suma alguien más a la familia. Mentira. Hola, soy África y le amo mucho. ¿Seguro que para poderlo hacerlo? Suscríbete al canal y presiona el botón. En el día 5, recorriendo la ruta de los 7 lagos, nos encontramos en el lago Correntoso. Salimos desde... Ay, no me acuerdo. Salimos desde Pichi Traful y estamos recorriendo los últimos lagos. Quizás hoy sea el último día. Desde Pichi Traful hasta el lago Correntoso, en el medio se ven las cascadas Nivinco. En nuestro caso no lo hicimos porque ya las conocemos y ya hicimos el sendero, pero si no las conoces es un lugar súper recomendado para visitar. Bueno, ahora preguntamos si tiene. Una coletita y le coletita. Ma. Ahora nos encontramos en el lago Espejo Chico, uno de nuestros lugares preferidos de este recorrido. Sin embargo, hoy nos tocó un día con mucha lluvia, pero se los vamos a intentar demostrar igual. Este lugar está dividido en zona norte y zona sur. La zona norte es esta que ven derecho acá, donde está la playa más grande, y la zona sur es aquella de allá enfrente. La administración del camping está distribuida de esta manera y para nosotros la zona sur del Espejo Chico es la más linda de todas.
Nos encontramos en la zona sur del Espejo Chico y lo que les queríamos mostrar es lo siguiente. Cuando vienen a esta zona, que como les decíamos es la más linda para nosotros, la clave es empezar a caminar. Por ahí te podés llegar a mojar un poquito y seguir todo por allá, que hay unas playas súper lindas y que no suele haber tanta gente, sobre todo inclusive en época de verano, que era cuando nosotros habíamos venido. Pero este lugar es soñado. ¿Caminamos un poquito más para allá? Y así termina nuestra ruta por los 7 lagos. En este día mucha lluvia. La verdad es que los otros días que nos tocaron fueron increíbles, así que agradecidos del recorrido que pudimos hacer. Nos faltó mostrarles el lago Espejo Grande, pero llovía mucho, no podíamos ni frenar. Así que ya llegamos a Villa Langostura. Y ahora sí, sigue nuestro recorrido. Nos vamos a Bariloche. Así que ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Estamos en Bariloche. Vamos. Podemos hacer lo que ¿Qué vamos a hacer, Afri? estamos divirtiéndonos. ¿Qué vamos a hacer? Afri, ¿qué vamos a hacer? Batería baja, por favor recargar.